Muy buenos días para todos. Como docente orientador del área de filosofía, que busca desarrollar las competencias del área de ciencias sociales, ejecutando el proyecto de área que le titulamos Oscar, quiero quiero hacer una orientación de cómo debemos nosotros eliminar todos esos miedos que se apoderan de nosotros a la hora de explicar el proceso de investigación que realizamos ejecutando un método que en este caso se llama la disertación filosófica. Existieron unos tipos de aprendizaje que nosotros utilizamos durante este proceso. Esos tipos de aprendizaje son el aprendizaje autónomo, que se debe desarrollar de forma individual por cada uno de ustedes y que es muy importante para que ustedes se enfrenten de forma individual a lo que yo llamo la vida, ¿sí? El profesor aquí en el aula de clase entonces pasa a ser el que orienta el proceso de investigación lectora y ustedes pues son los aprendices. Pero no solo vemos la autonomía, el aprendizaje autónomo, también vemos el aprendizaje colaborativo, porque como ustedes pudieron observar, hicimos un trabajo grupal donde desarrollábamos unos niveles lectores de interpretación, en donde todos nosotros, luego de haber escuchado la lectura que se hacía por parte de nuestros compañeros, opinábamos, decíamos, y a la vez entonces estábamos desarrollando la competencia que titula la competencia conversacional, ¿sí? Esa competencia nos ayudó a hacer conclusiones, nos ayudó a hacer introducciones, nos ayudó a sacar las ideas principales de los desarrollos que se hicieron de los diferentes títulos y subtítulos que se trataron durante la investigación lectora. Es importante que recordemos que luego del aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo, también tenemos que desarrollar un aprendizaje continuo y un aprendizaje discontinuo. ¿Por qué? Porque así es como se nos va a evaluar. Si se nos va a evaluar con textos discontinuos y textos continuos, pues así, de la misma manera yo, como orientador, quiero que analicemos dentro del proceso de la clase esos tipos de aprendizaje también, ¿sí? Y una vez desarrollamos también los niveles críticos e intertextuales. Esos niveles de lectura crítico tienen que ver con la relación problemática del tema como tal, para nuestra época contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que aprendemos acerca, en este caso, de estética, en este periodo como tema, debemos analizarlo en la época contemporánea para observar, porque el proyecto nos invita a observar qué cosas han sucedido, en este caso con el arte, en la parte histórica y en la parte actual. ¿Cómo está el nivel artístico y del arte para transformar, para invitarnos a pensar acerca de los problemas del contexto? Si nos están invitando, entonces por eso estas orientaciones también motivan a la reflexión y a la conclusión a la cual deben llevar cada uno de ustedes sobre si es importante estudiar la filosofía del arte o no. Entonces, con amor, como lo indica nuestro encabezado, hemos hecho un trabajo con amor, vuelvo y lo recalco, porque dentro del momento de clase nos respetamos, nos colaboramos,
nos orientamos cuando nos vemos algo perdidos, porque el implementar estas metodologías del siglo XXI a muchos se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la lectura dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra institución y dentro de nuestro diario vivir. Esa es una realidad en la cual tenemos que enfrentar, y entre todos, de forma colaborativa, de forma autónoma, decidir cómo vamos a hacer para iniciar la transformación que necesita el ser humano para que desarrolle el pensamiento. Entonces, voy a dar inicio a la explicación de cómo vamos a tratar de, con la ayuda pedagógica, implementar herramientas que nos ayuden a desarrollar las competencias argumentativas y propositivas. Luego de haber hecho un proceso que ayudó a desarrollar nuestros niveles lectores. Entonces, de la forma más respetuosa posible, les invito a que cuando pasemos acá al frente, no nos olvidemos del compañero, respetémoslo, entendamos de que estamos dando un paso muy difícil, porque en sí, desde primaria, desde los primeros años de estudio, no nos han enseñado a que todo lo que hacemos tiene un valor y que debe de ser expuesto ante los compañeros cuando hacemos, así sea un dibujo, ¿sí? Pasar al frente a decir cómo lo hice, qué satisfacción creó en mí, ¿sí? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Cuál fue la función del por qué lo hice? Entonces, todas estas cositas son importantes, pasar al frente y explicar lo que se hace. Tenemos que explicar entonces un encabezado, un estudiante del grupo debe realizarlo y debe mencionar todo lo que comprende el encabezado de su trabajo, ¿sí? La ayuda tecnológica está en la diapositiva, entonces no debe tener temor de que porque no me acuerdo del apellido de mi compañero, entonces no lo va a mencionar, no, sencillamente lo va leyendo y va explicando, ¿sí? Aquí en el encabezado, como yo les explicaba, está todo: el nombre de la institución, el nombre de los compañeros, el área al cual estamos trabajando, el tema de trabajo, metodologías, competencias, niveles de lectura y valores. ¿Por qué este encabezado? Porque ustedes deben de tenerla clara, deben de saber qué es lo que busca el proyecto de aula para que se desarrolle en el momento de clase, ¿sí? Esta investigación la estamos haciendo con los grados superiores y la estamos implementando en los grados inferiores con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, racional y creativo desde el momento de clase. Esa es nuestra realidad. Entonces, luego, por favor, la otra diapositiva. Seguidamente, entonces, los compañeros nos van a explicar por medio de un desarrollo, todos los contenidos e ideas principales que tenía nuestra ponencia, nuestra investigación, el texto que se nos proporcionó, ¿sí? Esas ideas principales las vamos a explicar, y habíamos dicho que íbamos a hacer ejemplos. Acá están ejemplos de cada una de esas interpretaciones e ideas principales para hacer una relación de texto con el contexto.
Porque como dice Rodolfo Ginás, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la memoria debe hacerse relacionado con el contexto para que la memoria quede a largo plazo y no manejemos una memoria a corto plazo. Entonces, cada una de las cuestiones a investigar deben de tener un ejemplo y los estudiantes lo deben explicar. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es eso? Está muy buena la... Tiene mucha edición. Los efectos. Me parecieron muy bonitos. Aquí continúa en la ejecución del desarrollo. ¿Sí? Ellos le colocaron el título de comprender, pero prácticamente es lo mismo. Ahí están las ideas principales y están los ejemplos como tal. Avanzamos, por favor. Esta es otra parte que deben explicar de la investigación que hicieron. Por favor, pasemos a la conclusión. Bueno, entonces los ponentes de esta investigación deben hacer la conclusión y deben indicar cómo es que se hace una conclusión. Deben explicar acá que las conclusiones de filosofía son relacionadas acerca de la investigación y que esa investigación debe de estar resumida en un párrafo donde se recopila todas las ideas esenciales del texto leído. ¿Sí? Bien explicadito para que se haga como una especie de reelaboración como me enseñaron en la normal. Si allá implementamos el lenguaje escrito, lo volvimos literal para poder hacer esta inferencia a través de los ejemplos, entonces ustedes deben desarrollar o explicar la parte crítica del asunto en cuestión. ¿Sí? Ahí dentro de esa conclusión. ¿En dónde va la parte crítica? En el segundo párrafo. ¿Por qué? Porque es la descripción del problema que ustedes visualizaron a través del análisis del texto, ¿sí? La descripción del problema y el aporte de forma autónoma, individual, que usted concluyó que debía hacer para ayudar a disminuir o concluir el problema que se está investigando. No olvidemos que la disertación filosófica también debía tener una introducción. En esa introducción se debe hablarle a quien está, a quien está leyendo nuestra investigación, cuál es el problema que vamos a tratar o que vamos a retomar para que la investigación tenga una justificación adecuada del por qué se hace y el para qué se hace. Por eso ya en la conclusión debe de retomarse ese problema y aportarse la disminución. Para culminar allá en la conclusión, entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Formular una pregunta que invite a las personas que le leyeron su trabajo, que le escucharon su trabajo, a seguir reflexionando acerca del problema como tal. Entonces, vamos a iniciar el proceso con los estudiantes, luego de haberles dado unas pautas de cómo realizarlos, para ver cómo está el nivel de competencias que se desarrolló dentro del momento de clase. Muchas gracias.